Bienvenidos y bienvenidas a Enclave Mediática en este día lunes 2 de mayo del año 2022. Empezamos. Iniciamos Enclave Mediática para conocer la actualidad que hace noticia en América y en el resto del planeta. Un análisis a la realidad que intentan reflejar los diarios, los portales, las redes sociales y también los diversos y variados canales de comunicación. Vamos a empezar con lo que ha sido más significativo, por supuesto, en casi todos los periódicos, las marchas por el Día Internacional del Trabajo, este 1 de mayo. La portada de Página 12 da cuenta de una fotografía aérea de la marcha multitudinaria en Buenos Aires, que dice Página 12 en su titular: los problemas reales están en la calle. Una masiva movilización convocada por los movimientos sociales por el Día de los Trabajadores reclamó terminar con las peleas de Palacio y avanzar con leyes como la de tierra, techo y trabajo, que propone concretar 375.000 soluciones habitacionales generando 3 millones de puestos de trabajo. Desde Jujuy, Milagros Sala, ustedes saben que está detenida domiciliariamente esta activista social. Milagros Sala resaltó que la grieta está entre los pobres y los poderosos, ya ni siquiera entre los ricos, y los poderosos son otra categoría que efectivamente da cuenta de muchas de las cosas que estamos viviendo en nuestro planeta. En el caso particular de Argentina, impresionante la marcha. Como siempre, las organizaciones sindicales son muy fuertes en ese país y la expresión está ahí en ese resumen que hace Página 12. Avanzamos, vamos por el diario El Universo, que efectivamente ya reduce y además confunde con el titular. Aumentaron las exigencias de empleo, salud, educación y seguridad durante las marchas. Aumentaron. Es decir, solamente el día de ayer aumentaron las exigencias. Este titular, además, que ni siquiera explica a cabalidad lo que ocurrió en todo el país. Que dice la sumilla del Universo con respecto a este titular: en las movilizaciones que se cumplieron por el Día del Trabajo, los manifestantes reclamaron al gobierno que rectifique su política y que si la Asamblea no legisla y fiscaliza, solo queda el camino de la muerte cruzada o la revocatoria del mandato. Esto sí que tiene que ver con otra realidad, porque efectivamente, si la exigencia fue de empleo, salud, lo que menos hubo es muerte cruzada, lo que hubo es derogatoria, revocatoria del mandato. Una de las palabras más fuertes durante las marchas, no solamente en Guayaquil, en Quito y en otras ciudades de este país andino, fueron la revocatoria. Se preparan para la revocatoria del mandato. Así que eso de que el camino es la muerte cruzada es solamente un invento del señor editor del diario El Universo. La fotografía, por supuesto, en una céntrica calle de la ciudad de Guayaquil, la 9 de octubre, se puede apreciar la multitudinaria participación, que al principio quiso ser desviada por la policía, pero la fuerza de los trabajadores en la ciudad de Guayaquil fue mucho más dura para poder implantarse y movilizarse por esa zona. Ya veremos en el segundo bloque lo que fue la marcha en Quito, pero el titular del Universo, la nota del Universo, y salvo por la fotografía, no da cuenta en realidad de todo lo que ocurrió en esta marcha. Después de 2 años de pandemia, efectivamente, no solamente en Ecuador, sino en varios países, también las manifestaciones por el 1 de mayo fueron impresionantes. La mayor, la más grande, ojalá tengamos el video, la de Cuba. Impresionante la marcha por el 1 de mayo en Cuba. Y acá abajo, 2 notas. La una importante para los ecuatorianos, que fue un total éxito, la pelea del Chito Vera en la UFC, una impresionante pelea contra un peleador, llamémoslo así, puertorriqueño, Marlon Chito Vera. Fue impresionante esa pelea y esto movilizó, por supuesto, a quienes siguen este deporte, pero sobre todo a este manavita que se va constituyendo en uno de los líderes, de uno de los referentes deportivos del Ecuador. Y la otra nota: solo entre las parroquias Jimena, Pascuales y Eloy Alfaro de la provincia del Guayas hubo 233 asesinatos violentos y en pleno toque de queda se asesinó a 2 policías y a otras personas más. Pero a 2 policías los mataron en pleno estado de excepción y en toque de queda en la ciudad de Guayaquil, decretado que coincidió prácticamente el día viernes con las vísperas de las marchas del 1 de mayo.
lo decretó el señor Guillermo Lasso. Parecería que a algunos delincuentes les declaran el estado de excepción y el toque de queda y se ponen mucho más frenéticos. Pasamos al diario El Mercurio, que también en su parte central da cuenta de lo que ocurrió en las manifestaciones, en las marchas por el 1 de mayo en Santiago. Se destaca en marcha, 3 heridos por disparos y graves disturbios marcan la jornada del 1 de mayo en Santiago. Y aquí la fotografía de este ciudadano que en las fotografías que ha circulado nuestra corresponsal Paola Dragni desde Santiago de Chile da cuenta de que este señor de esa fotografía pues estaba, antes de hacer este disparo, estaba reunido o estaba a un lado en un carro militar de los carabineros. Así que hay una denuncia grave de que estos señores vestidos de civil, supuestamente para reprimir una manifestación o repeler desde la ciudadanía, hirieron a los manifestantes. Esto está muy grave lo que ocurrió el día de ayer en Santiago de Chile. También hubo represión por parte de los carabineros y efectivamente hay una serie de distorsiones con respecto a cómo se maneja la seguridad en ese país. Hay más información, pero lo de fondo es cómo se expresó el movimiento sindical en Chile, con heridos, disturbios, disparos y demás. Eso ocurrió en Chile. Uno pensaría que incluso esto apunta a desestabilizar al propio gobierno de Gabriel Boric, pero eso dejemos para los analistas. Vamos al peruano, miren la concentración que hubo en Lima, ahí lo tienen al presidente Pedro Castillo, uno de los pocos presidentes en América Latina, me imagino junto con el de Bolivia también, que marchó junto a los trabajadores o apareció en las marchas. Nuestro compromiso es la reivindicación de los trabajadores, titula el peruano en este día 2 de mayo. ¿Qué más dice el presidente Pedro Castillo? Resalta la entrada en vigencia del aumento de la remuneración mínima vital y también destacó la derogatoria de la suspensión perfecta de labores que afectaba a miles y miles de trabajadores. Ahí se le ve en la imagen con la manifestación que llegó a este sitio. No copa la plaza, evidentemente, pero sí es significativa la imagen que se muestra ahí en este periódico. Y esto, en cambio, da cuenta de otro elemento. El señor Jair Bolsonaro participó en un acto contra el Tribunal Supremo Federal de Brasil, que es considerado en otros países como el tribunal que cuida, que protege, que garantiza los derechos en la Constitución. En otros lados podría llamarse la Corte Constitucional, aquí se llama Tribunal Supremo Federal, y hubo un acto contra este tribunal por parte de Jair Bolsonaro, y en cambio también hubo marchas a favor de los trabajadores en todas las ciudades de Brasil. Aquí dice, las manifestaciones antidemocráticas ocurren en Brasilia y en algunas capitales. En cambio, Lula da Silva participó con los sindicalistas en Sao Paulo, en San Pablo. Ahí tienen la imagen de las marchas, pero lo de Bolsonaro evidentemente da cuenta de su carácter nazista, fascista, que ya sabemos hacia dónde apunta. Ya nadie se sorprende, pero no hay que dejar de decirlo. Esta es el titular de Folha de Sao Paulo, el diario de esa ciudad brasileña. El diario El País obviamente también destaca lo que fue la marcha bastante interesante, fuerte, motivó a la salida de miles de personas en Madrid, por supuesto, de los sindicatos que titula El País, reclaman que los salarios suban según el IPC. Un aviso en el 1 de mayo de un incremento de la tensión y pide la corresponsabilidad de los empresarios ante la crisis, varias de las organizaciones sindicales. Ahí tienen ustedes efectivamente la imagen de Madrid. Aquí en el pie de foto se dice cabecera de la manifestación del 1 de mayo en Madrid. El sexto y el séptimo por la derecha son Pepe Álvarez y otras personas más con respecto a quienes se encabezaron esa manifestación en Madrid. Pasemos ahora sí, informaciones de última hora. Rusia afirma que no busca un cambio de gobierno en Ucrania. Nunca lo dijo, nadie escuchó que hayan pedido la salida de Zelensky, sino que se respeten los derechos de los ciudadanos rusos que residen en Ucrania. El canciller ruso advirtió que la unión de Ucrania a la OTAN representa una verdadera amenaza para la seguridad de su país, algo que ya se ha manifestado, que se ha dicho y que se ha reiterado. Lo dijo hace pocas horas el canciller Lavrov. 8 personas mueren en un incendio en Manila, en Filipinas, un acontecimiento lamentable de las últimas horas, y el presidente chileno condena los hechos de violencia en la marcha laboral del 1 de mayo, lo que mencionabas hace un momento. Y aquí
tiroteo en el estado mexicano de Jalisco deja 3 personas fallecidas. Más información de última hora usted la puede tener en el portal de telesurtv.org. Nodal, noticias de América Latina y el Caribe. El reclamo de mejores condiciones laborales se escuchó con fuerza en las calles de América Latina. Ahí tienen una fotografía. Esta sí no ubico de dónde es exactamente, pero esto me parece que es Chile. Sí, efectivamente me parece que es Chile. Esta fotografía, hay un resumen completo de la información de lo ocurrido en las calles en este 1 de mayo. Y aquí lo que mencionábamos, que ustedes no ven en los demás periódicos, no ven en los portales en general, no cesa la violencia pese al estado de sitio y la militarización de las calles en 3 provincias del Ecuador. ¿Cuáles eran esas provincias? Guayas, Manabí y Esmeraldas. De hecho, como dijimos, siguen los asesinatos, siguen los sicariatos y no pasa nada. Que los policías y los militares estén en las calles no garantiza a nadie seguridad, porque ni a ellos mismo les garantizó seguridad. 2 policías asesinados en un acto violento cuyas imágenes no se pueden publicar, obviamente, pero que circularon en redes sociales. Mientras un policía intentaba salvar su vida, llegaron y lo acribillaron en el suelo los maleantes. Esta es la información que destaca Nodal. Y vamos cerrando con Sputnik. Este líder neonazi de Azov amenaza con bombardear una marcha en honor a los que combatieron al nazismo. No tengo identificado el nombre del señor aquí, pero esto es muy importante tenerlo en cuenta porque así actúan estos señores con un poquito de poder y un tanto de armas porque les provee Estados Unidos y la OTAN. Fíjense en lo que dice aquí Lavrov. Occidente le robó a Rusia más de $300.000 millones. Esto es de la rueda de prensa, de la locución de prensa de hace pocas horas que mencionaba del canciller Lavrov. Y cerremos con AP. Associated Press de Estados Unidos comienza la evacuación de civiles de la metalúrgica de Mariupol. Esto es noticia del conflicto. Y lo último, Rusia reubica a las fuerzas procedentes de Mariupol, que es la zona de mayor intensidad del conflicto en estos momentos. Y bueno, la agencia española EFE, día 68, dicen de la invasión, según ellos es de invasión, sigue la evacuación de Mariupol y la ofensiva en el sur. Aquí la información de esta agencia de prensa española que decimos está anclada al relato estadounidense. Comienza el día 68 de la supuesta invasión rusa de Ucrania. Está previsto que continúe la evacuación de ciudadanos bloqueados en la ciudad de Mariupol, sobre todo en la acería de Azovstal, mientras los rusos siguen intentando ocupar toda la región administrativa de Gerson. Esto es lo que da cuenta en este momento la información. De lo que dice el canciller Lavrov, no lo van a encontrar, no lo tienen a la mano aquí, pues ese es el acto mayor de censura que hay en este momento en ciertos sectores de la prensa occidental. Hagamos la primera pausa y enseguida volveremos con más información. También, si encontramos, por supuesto, las imágenes de la gran marcha en Cuba. Volvemos.